Entonces, si desean, vamos empezando. Igual si se van sumando más personas, yo las voy admitiendo. Sí, de acuerdo. Primero, ujú, gracias. Sí, Primero muchas gracias. agradecerles a todos los asistentes. Igual desearles que bien por los eventos que sucedieron hoy día en México, que estén todos bien y sus familias también. Me presento, yo soy Juan José Calderón, tengo poco menos de 30 años de actividad en la industria de tecnología, he trabajado para distintas empresas transnacionales, siempre en el ámbito de telecomunicaciones, en el rubro de data center, en el ámbito de seguridad claramente, y más recientemente en los servicios de nube. El día de hoy, la ponencia que voy a desarrollar gira alrededor de ataques de denegación de servicio, ¿sí? Ataques distribuidos de denegación de servicio, para ser más preciso. Entonces, sin más voy dando inicio, ¿sí? La agenda de la charla busca primero que podamos todos uniformizar de qué se tratan los ataques de denegación de servicio, al ver algunos patrones, entender qué es lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, cómo han ido evolucionando, qué tendencias vemos de corto y mediano plazo, algunos mecanismos de defensa y en qué escenarios estos son más o menos eficientes, ¿sí? Y algunas recomendaciones como para el cierre, ¿sí? Este, Antes de iniciar, les cuento un poco quiénes somos nosotros como Sirion, ¿sí? Y cómo podemos nosotros aportar conocimiento desde esta temática, ¿sí? Nosotros, Sirion, operamos en toda Latinoamérica. Somos una empresa de telecomunicaciones que tiene eh, tanto red de cable submarino propia como redes metropolitanas dentro de distintos países, entre ellos México claramente, ¿sí? Tenemos un historial de trabajo en la región desde antes del año 90, ¿sí? Contamos con data centers propios y anteriormente fuimos Lumen y Level 3, que eran muy conocidos por ser los Tier 1 más grandes a nivel mundial, ¿sí? Y nosotros como Sirio, hoy por hoy, mantenemos presencia a ese nivel, ¿sí? Entonces, ¿por qué es relevante todo este recorrido? Porque en todo ese tiempo, algo que nosotros hemos tenido que hacer y hemos desarrollado es visibilidad sobre la red, tanto para proteger nuestro propio vacuum frente a ataques de esta naturaleza, como proteger a nuestros clientes y asegurar continuidad operativa, ¿sí? Uno de nuestros principales bloques de clientes son precisamente otros operadores de telecomunicaciones, que a su vez tienen que asegurar los servicios para sus usuarios finales, ¿sí? Entonces, nuestro foco siempre ha estado en el ámbito de continuidad operativa de los servicios, ¿sí? Y desde esa experiencia, desde las que busco que compartirles la charla del día de hoy. Entonces, primero, ¿qué son ataques distribuidos de denegación de servicio? ¿No? Es cuando una infraestructura está siendo atacada principalmente en un volumen mucho mayor a lo que su capacidad de respuesta o atención le permite, y este ataque proviene desde fuentes que están geográficamente distribuidas, ¿ya? O sea, no provienen desde un solo punto, porque si no serían solamente ataques de denegación de servicio, ¿sí? Sino que la naturaleza aquí es que son ataques distribuidos, ¿sí? Los volúmenes varían muchísimo, ¿sí? Y pasan desde algunos cuantos pocos gigas hasta teras de ataques, ¿ya? El ataque más grande registrado se dio no hace mucho y excedía el tera y medio de ataque de volumen de tráfico dirigido hacia una sola empresa, por ejemplo, ¿sí?
Ese claramente es una excepción, la mayoría de ataques están por debajo de ese rango, es parte de lo que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Entonces, otra vez, entendiéndolo, son principalmente ataques volumétricos que tienen un objetivo y es sacar de línea al atacado, ¿sí? Para esto, el atacante coordina una serie de acciones mediante lo que se llaman servidores de comando en control, ¿sí? Estos servidores de comando en control lo que utilizan es una serie de bots que tienen desplegados en máquinas que han sido infectadas, ¿sí? Esas máquinas pueden ser desde laptops, access points, servidores, ¿no? Pueden ser de distinta naturaleza. Estos bots son los que generan este tráfico que va dirigido otra vez hacia un objetivo definido, ¿sí? Con el objetivo de saturar sus mecanismos de atención. Típicamente pueden ser saturar su enlace de internet o incluso saturar sus defensas, ¿sí? ¿Y para qué se hace? Se hace con el objetivo de, uno, afectar su continuidad operativa, claramente, ¿no? Si yo saco de línea la página de una empresa, estoy afectando no solamente su capacidad de atender a sus clientes, estoy afectando también su reputación, ¿no? Porque estoy dando una señal de que esa empresa no tiene forma de asegurar a sus clientes porque termina fuera de línea, por ejemplo, ¿sí? Ese es un objetivo claro. Otro es un distractivo, ¿sí? Muchas veces los ataques de DDoS han servido para provocar que las personas que están encargadas de estructurar la defensa ante eventos de seguridad de los clientes, ¿sí? O de las empresas, discúlpenme, se enfoquen en ello, ¿sí? Y por lo tanto dejan de ver alguna otra actividad anómala que se está produciendo al interior de la empresa. Por ejemplo, exfiltración de datos, ¿ya? O por ejemplo, y eso es algo que nosotros vimos fuertemente durante los años de pandemia, la activación de ransom, ¿sí? Otra vez en algunos casos es un distractivo que permite activar algún otro mecanismo de afectación de la empresa, ¿sí? Hay una serie de páginas que permiten ver esta actividad y que son de carácter público. Yo aquí les comparto un par y las tengo ya abiertas solamente para ver la naturaleza de los ataques, ¿sí? Como ven, lo que se ve claramente aquí, estos son solamente ataques de denegación de servicio, ¿sí? Es que la actividad es diversa, hay distintos puntos que están siendo atacados, que son los círculos que ustedes van viendo allí, ¿sí? Y las líneas lo que reflejan es precisamente esos puntos desde los cuales se está atacando, ¿ya? Entonces, en, en general, lo que se dice es que existen algunos países que son particularmente blancos de ataques, ¿sí? Y es lo común, ¿no es cierto? Sobre todo Estados Unidos es blanco común de ataque, algunos países en Europa, China es también blancos de ataques, ¿sí? Y existen otros países desde los que más bien no hay tanto tráfico de ataque, sino más bien tráfico que genera, que está produciendo un ataque, más que siendo blanco de ese ataque, ¿sí? ¿Cuáles son esos países? Típicamente países con menor desarrollo tecnológico, ¿no? Donde precisamente una menor cultura en el uso de tecnología facilita que las máquinas de los usuarios finales o la infraestructura que utilice que soporta tecnología pueda ser vulnerada y desde allí generar tráfico, ¿sí? Típicamente en la región, ¿cuáles son países que generan mucho tráfico de ataque? México es un país que particularmente tiene muchos bots desplegados y desde el cual se genera mucho tráfico de ataque hacia alguno de estos otros blancos, ¿sí? Entonces, eso significa que en México no deberíamos preocuparnos tanto de protegernos de ataques de denegación de servicio
Y entre comillas, porque otra vez estamos hablando de generalidades o de estadísticas macro globales, ¿sí? Lo que sí significa es que estas máquinas ya están infectadas y si bien de alguna forma hoy pueden ser utilizadas para generar tráfico, ¿sí? También pueden ser utilizadas, por ejemplo, para capturar información de las empresas usando vía ransomware, ¿sí? Y no perdamos en cuenta también que muchas veces para poder bloquear el tráfico de ataque, hay algunos mecanismos de defensa que involucran aislar la red atacante, ¿sí? Con lo cual algunas redes pueden terminarse viendo bloqueadas solamente porque sus dispositivos fueron vulnerados y desde ellos se está generando ataque, ¿sí? O se pueden también claramente degradar su propia conexión de Internet, ¿sí? Entonces, otra vez, este gráfico lo que nos permite ver fundamentalmente es tráfico de ataque, ¿sí? En esta otra de acá, más bien, ¿sí? Lo que se puede ir viendo es evolución de los patrones de ataque, que es el otro factor común del cual se empieza mucho ya a hablar, ¿no? Es decir, hay muchos de los ataques de denegación de servicio no son solamente volumen, sino que además son ataques multivector. ¿Qué es un ataque multivector? Cuando se utilizan distintos mecanismos de ataque, y eso involucra distintos protocolos que son utilizados como parte del ataque para afectar a un blanco particular. De esa forma, también se busca vulnerar los mecanismos de defensa más básicos que están orientados solamente al bloqueo de algunos protocolos, por ejemplo, ¿sí? Otra vez, esto tiene como objetivo, más que promover alguna página en particular para controlarlos, tiene el objetivo de poderles mostrar cómo es que se da esta actividad y cómo esta actividad es permanente además, porque si ustedes ven, nada de esto está grabado, toda esta es información que se va generando en línea y es lo que se está produciendo en este momento a nivel global, ¿sí? Otro concepto que se utiliza mucho, ¿sí? Es, o del que se habla mucho como parte de los ataques, tienen que ver con lo que son reflection and amplification attacks, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca hacer? Lo que busca un atacante, ¿sí? Nuevamente, desde estos servidores de comando y control, ¿sí? Es, uno, o controlar bots que ya están instalados en algunas máquinas, o vulnerar algunas máquinas que no están correctamente parchadas y algunos protocolos que le permiten, a su vez, generar tráfico no solicitado a una víctima, ¿sí? Entonces, típicamente, muchos de estos ataques están dirigidos utilizando UDP, ¿sí? ¿Por qué? Porque la trama de UDP, en la solicitud es muy sencilla, ¿sí? Y se puede modificar el paquete para contener información tal que, por ejemplo, se le pueda engañar al servicio, al servicio que está siendo afectado, que es este que figura aquí abajo, ¿sí? Diciéndole, por ejemplo, ¿no? Resuelve nombres, ¿sí? Y en la respuesta envíaselo a un destino que no es claramente el atacante, ¿sí? Entonces, la solicitud es muy sencilla, pero la información de retorno sí genera mucho volumen, ¿sí? Entonces, la víctima termina siendo afectada de manera importante, ¿sí? Otra vez, porque termina recibiendo mucho tráfico que él no solicitó, y para el atacante el impacto es mínimo. ¿Por qué? Porque él genera, otra vez, tramas muy pequeñas, ¿sí? Que llevadas que son enviadas hacia una infraestructura de mayor capacidad de atención, que es la que te genera la amplificación del ataque hacia la víctima, ¿sí? Entonces, este es un patrón muy común y, como les mencionaba, típicamente está dirigido o está siendo empleado sobre puertos UDP, ¿sí? Ahora luego voy a mostrarles los niveles de amplificación que se están viendo para distintos protocolos de este tipo, ¿sí? Que precisamente es tenemos los ataques multivectores. Entonces, en los ataques multivectores, ¿ya? Lo que se hace es utilizan, como les decía,
una serie de protocolos, y aquí lo que se muestra es cuál es el impacto de alguno de esos protocolos medidos en su nivel de amplificación, ¿sí? Entonces, para hacerlo más claro, ¿ya? Yo tengo ya abierta también esa página acá, ¿sí? Discúlpenme, ahí está, ¿sí? Y si ustedes ven aquí, van apareciendo los distintos protocolos. Entonces vamos a ver algunos, ¿sí? Entonces, se tiene el DNS AMP, y si ven, la capacidad de amplificación es de 160 a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está midiendo? Además, está midiendo cuál es la capacidad de daño que se puede generar hacia una infraestructura atacada. Y si ven, esto de acá son estadísticas recogidas otra vez por el informe en este caso, NetScout, donde muestra en cuántos ataques se encontró este protocolo siendo utilizado como parte de un ataque de negación de servicio, y cuántos dispositivos se encontraron que eran dispositivos afectados que se utilizaron para generar ataques. Si bien el número es muy alto, y por eso figura dentro de la columna roja junto con algunos otros protocolos, ¿no? Entonces yo les dejo el link allí como para que ustedes puedan ir revisando los distintos mecanismos, ¿sí? Y luego tienen otros protocolos que tienen niveles de amplificación bastante más bajos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, RDP, que es de casi 86 a 1, ¿sí? Con una base también mucho menor en cuanto al número de ataques y dispositivos que fueron utilizados para ese perfil, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el problema con los ataques multivector? Típicamente cuando uno quiere protegerse solamente con filtros a niveles muy básicos dentro de la infraestructura de red, este tipo de ataques los vulnera muy rápidamente, sobre todo si es que uno considera que muchos de los ataques de DOS, ¿sí?, se comportan por ráfagas, ¿no? Otra vez es lo que nosotros vemos en el gráfico de acá, ¿no? Son ráfagas de ataques, ¿no? No son ataques continuos. Ustedes ven las líneas, no son continuas de ataque, son ráfagas y cada ráfaga puede ir generando múltiples mutaciones para dificultar la capacidad de respuesta del que está siendo blanco del ataque. Ahora, ¿es muy complejo llevar adelante un ataque de denegación de servicio? No. Los ataques de denegación de servicio no son para nada complejos de generar. Más aún, hoy se puede decir que en el ámbito de la seguridad, de la ciberdelincuencia, ¿sí?, hay un nivel de especialización muy alto, y hay muchas de estas actividades que se brindan como un servicio. Si ustedes ven aquí, este es un resumen que fue obtenido por un medio, que acá abajo se encuentra la fuente, ¿sí? Toda esta información ni siquiera se tiene que entrar a Deep Web, se encuentra en Internet abierto, ¿sí? Estas son las tarifas que estaba cobrando una organización para realizar ataques de denegación de servicio, ¿sí? Si ustedes ven, las tarifas no son caras, ¿sí? Permiten afectar de manera importante a la organización que es destino, ¿sí?, o a la empresa a la que se quiere atacar, ¿sí? Y esa infraestructura, otra vez, que ya se encuentra distribuida a nivel global. ¿Por qué? Porque detrás de este servicio, ¿qué hay? Hay múltiples servidores de comando y control que tienen la capacidad de orquestar ataques de una serie de dispositivos que ya han sido vulnerados y que ellos tienen a su vez controlados, solamente esperando para generar estas ráfagas de ataques, ¿ya? Otra vez, no es una actividad que sea particularmente compleja de realizar, se puede llevar adelante por cualquiera que quiera acceder a alguno de estos paquetes, ¿sí? No se necesita un conocimiento complejo. Entonces, hasta ahí es qué cosas son los ataques de denegación de servicio y cómo se comportan, ¿sí? Entonces, ahora lo que quiero es poder charlar con ustedes un poco sobre evolución. Y
lo que he querido hacer es enfocarme en un periodo corto, ¿sí? Poco menos, o alrededor de un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos ataques cambian permanentemente y analizar un espectro de tiempo más amplio puede generar mucha distorsión, ¿sí? Entonces, aquí algunas estadísticas que se obtuvieron mediante el sistema de defensa de Lumen Technologies. ¿Sí? Es importante tener en cuenta algunas cosas. Primero, todas las estadísticas que se puedan mostrar aquí son producto de los ataques que Lumen llegó a ver como parte de su actividad de defensa de clientes. ¿Sí? No existen estadísticas generales, ¿ya? Que sean cross los operadores. Cada una de las plataformas de mitigación de ataques genera su propia información en base a los ataques que ellos van viendo y van mitigando. ¿Sí? Hay una actividad, por ejemplo, paralela que no está medida acá, que es la que se produce muy fuertemente en la industria de gaming, por ejemplo, donde no se ataca tanto a la plataforma, sino en algunos casos se está atacando a los jugadores. ¿Sí? Otra vez por el nivel de ingresos que esa industria puede llegar a generar, o el nivel de competencia que tiene, ¿no? Eso claramente está excluido de estas métricas, ¿ya? Lo que sí es interesante es que otra vez, en este caso en particular, las entidades, los que están siendo defendidos, todos son corporaciones y por lo tanto el muestreo es más o menos interesante como para perfilar la actividad de atacantes. ¿Sí? Entonces, si vemos los ataques en general, ¿sí? No es que tengan un patrón particular de que permanentemente de trimestre a trimestre van subiendo, ¿no? Sino que se diría es errático, ¿ya? Uno podría llegar a pensar incluso de que el último trimestre del año debería haber mayor volumen de ataques y eso no es tan cierto, ¿sí? Lo que sí se llegó a encontrar es un patrón en el que la mayor cantidad de ataques volumétricos están sucediendo a mitad de semana. ¿Sí? Y tiene una razón de ser, y es que si se atacara a una entidad, a la mayoría de las empresas, los fines de semana, salvo que sean del sector retail, ¿sí? Su actividad comercial no sería tan afectada, mientras que durante semanas es donde muchos de los servicios terminan siéndose afectados, porque es cuando se desarrolla mucha de su actividad. ¿Sí? Eso como primer patrón. Segundo, ¿sí? Los ataques. ¿Sí? Se ven que el volumen de ataques, si bien bajó en cuanto al ataque más grande registrado en el último trimestre del 2021, luego este año volvió a subir, ¿sí? Y se encontró, o se registró un ataque bastante importante de poco más de 1 tera en la plataforma nuevamente de Lumen. No ha sido un ataque atípico, se han registrado en plataformas de otras soluciones de mitigación, ataques similares en el último trimestre. ¿Sí? Así que se ve ese incremento del volumen del ataque. ¿Sí? Después, ¿qué tipo de industrias son las típicamente afectadas? ¿Sí? En el primer ranking, en el primer ámbito siempre están las empresas de telecomunicaciones, ¿sí? Y luego van variando entre las empresas asociadas a aplicaciones, de lo que es software y tecnología, y la industria de gaming, que también es una industria bastante afectada. ¿Sí? ¿En qué ámbito se encuentra el sector de educación? Típicamente está entre el 3 y el 1% de los ataques globales están dirigidos a las entidades educativas. ¿Sí? Sin embargo, nuevamente aparece lo que yo les decía, ¿no? Lo que se está buscando que hacer es capturar dispositivos dentro de redes que tienen capacidad importante de, de poder entregar un ataque, ¿sí? Y ahí es en esa categoría donde caen sobre todo las entidades educativas, ¿sí? Porque al interior su complejidad de cara a controlar los dispositivos que están conectados a sus redes es particularmente compleja. Y segundo, ¿no? Los anchos de banda que manejan tradicionalmente son muy altos, ¿no?
Entonces, ahí es donde aparece la responsabilidad de poder controlar ese tipo de comportamientos, ¿sí? Un patrón que también es interesante mostrar es cuántos bots por cada 100.000 habitantes se encuentran en México, ¿sí? En los últimos dos estudios, en los últimos 2 trimestres, Lumen no presentó esa información. Sin embargo, si se ve, hay aproximadamente entre 33, 35 bots por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Lo cual es un número importante si consideramos la población total de México. Y por eso es que yo les mencionaba, México es hoy por hoy una de las fuentes de ataques más importantes a nivel mundial, ¿sí? Está dentro del top 10. ¿Sí? Y eso, otra vez, del lado de responsabilidad, obliga a poder difundir la parte de conocimiento de los usuarios de tecnología de cara a uso responsable de los dispositivos y cómo mantenerlos seguros, ¿sí? Y eso está a todo nivel, ¿no? Ahora veamos otro dato interesante. Vemos algunas estadísticas sobre la duración de los ataques, ¿sí? Si bien hay ataques bastante largos, ¿sí? Y ustedes ven las duraciones de ataque, de los ataques más, ha ido cambiando, ¿sí? 14 días, 5 días, 21 días. Yo tengo un caso de una empresa que llegó a ser atacada durante poco más de un mes, por ejemplo, de manera continua, ¿sí? Pero los ataques en promedio están durando algunas horas, ¿sí? Que es donde está el mayor volumen de casos, ¿sí? Y la mediana, si bien está alrededor de unos minutos, 10, 30 minutos, ¿sí? Si vemos entonces la última tendencia, es otra vez como que los ataques están durando más, ¿sí? Y también los ataques están siendo, en un porcentaje importante, ataques multivector. Si bien hay mucho ataque simple, ¿sí? Hay muchos ataques multivectores. ¿Qué es lo otro que se está notando? Que están habiendo ataques que son esporádicos, ¿sí? Ataques muy pequeños, de poca duración, y que lo que están teniendo, por lo que se ha estado perfilando, se encuentra que están orientados a medir la capacidad de defensa del atacado, ¿sí? Entonces, se encuentran pequeños intentos de ataques que luego son seguidos por un ataque mucho más complejo, ¿sí? O de mucho mayor volumen, ¿sí? Ese es un patrón que se está encontrando hoy por hoy de manera bastante importante, ¿sí? Y nuevamente, la búsqueda de poder controlar una mayor cantidad de dispositivos para desde allí poder producir ataques más complejos. Entonces, ¿qué cosa es lo que vimos nosotros como tendencias o como comportamientos dentro del 2021? ¿Sí? Lo que vimos fue lo que se vino a llamar ransom de DDoS. ¿Qué es ransom de DDoS? Es ataques de denegación de servicio que servían para generar alerta, ¿sí? Es como para atraer reflectores hacia la víctima, ¿sí? Inmediatamente después de ese ataque, que era un ataque que dejaba fuera a la organización, pero que no era muy largo en duración, se activaba un ransomware. Ese ransomware se activaba ya al interno de la organización y solicitaba claramente rescate para tener nuevamente acceso a los datos, y si no se era pagado ese rescate, también se volvía ya a realizar un ataque de denegación de servicio con un volumen mucho más alto, ¿sí? Entonces, eso se ha visto de manera muy fuerte durante el año pasado, ¿sí? La mayoría de los pagos fueron realizados en bitcoins, ¿no? O fueron exigidos que se realicen en bitcoins, ¿ya? También se vieron algunos casos en los que más bien se produjo extorsión de cara solamente a los ataques de DOS, y es decir, un ataque pequeño que dejaba fuera de línea la organización
y la exigencia del pago de un rescate solamente para no ser víctima de un ataque de denegación de servicio mucho más grande y duradero. ¿Sí? Eso como primer tema. ¿Sí? Yo ahí vi que en la programación de charlas que tienen para esta semana van a hablar también sobre ransomware. Allí es donde se puede claramente complementar dentro de lo que dentro de lo que comparto acá de ransom de DOS. ¿Sí? Lo siguiente tiene que ver con los servicios de voz sobre IP. ¿Sí? Entonces, hubieron muchos ataques dirigidos a proveedores de voz sobre IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mecanismos de seguridad que son nativos del protocolo no son tan altos, ¿sí? Y entonces muchas organizaciones han sido víctimas de ese tipo de ataques, sobre todo en el tercer trimestre del año pasado, ¿sí? Y también una actividad bastante importante utilizando ataques, los reflection attacks, ¿sí? Y estos que muestro aquí, los de CLDAP, NTP, DNS, ¿sí? Terminan siendo los protocolos más utilizados como partes de ese ataque. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vimos durante el 2021, ¿sí? Ahora, ¿qué hemos estado viendo nosotros este año? ¿Sí? Entonces, lo que encontramos fue lo que les mencionaba, ¿sí? Es, por ejemplo, una sola organización víctima de 1.300 ataques de denegación de servicio. Cerca del 20% de esos ataques en el último cuarto, en el Q1 del 2022. Es decir, la actividad de denegación de servicio vimos que se empezó a activar nuevamente. Segundo, ¿no? Se encontró un ataque que para Lumen en ese momento fue su ataque más grande mitigado, de 775 gigas. Entonces ya se preveía que la actividad de ataques de denegación de servicio estaba subiendo, tanto en intensidad como en tamaño del ataque. ¿Sí? ¿Qué hemos visto en el segundo trimestre de este año? ¿Sí? Lo que se encontró fue el ataque que mencioné, de poco más de 1 tera, ¿sí? Y lo siguiente es que el problema no solamente fue el volumen del ataque, sino que como parte del ataque se produjeron múltiples ataques, se fue variando mucho en la técnica del ataque, lo que nuevamente hace más complejo el mecanismo de defensa. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a mostrarles es un poco cuál fue la narrativa de este ataque, que fue el último importante que llegó a mitigarse dentro de la plataforma del Lumen. ¿Sí? Entonces este es el ataque, este es el tráfico que se produjo el día del ataque. Lo que figura en la escala acá abajo está en minutos, ¿sí? Que eso no es la serie de tiempo, mejor dicho, no son las horas, sino es, todo está medido en minutos, ¿sí? Con lo cual, aquí cuando se muestra 60, en realidad es la 1, ¿sí? De la mañana, y así hacia adelante, ¿sí? Entonces, si se ve, es tráfico normal, de repente unos pequeños picos, mil disculpas por el ida y vuelta en en la presentación, ¿sí? Algunos pequeños picos, y es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Es lo que sucede es que están probando los mecanismos de defensa. ¿Sí? Otro pequeño pico, un poco más adelante, ¿no? Hasta que se producen intentos mayores y se produce el gran pico de ataque, que es el que les mencionábamos de poco más de 1 tera. ¿Sí? Claramente esto de acá lo que termina es excediendo la capacidad del enlace, en muchos casos excede la capacidad del propio operador de Internet del atacado. ¿Sí? Y eso produce algunas situaciones, ¿sí? Como por ejemplo, si el ataque dura mucho y el atacado no tiene capacidad de defensa, ¿no? El proveedor de Internet tiene el derecho de poder desconectarlo para proteger el backbone de ese proveedor y a su vez no, no afectar a otros de al resto de los usuarios, ¿sí?
Segundo, los mecanismos de defensa propios que se tienen al interior de las organizaciones, ¿sí? También dejan de ser eficientes con esta escala de ataques, claramente. Porque no solamente se excede la capacidad del Internet, sino que los dispositivos que se puedan poner detrás del enlace claramente no son eficientes, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿qué se produce aquí? Picos pequeños al inicio, que lo que están haciendo sobre todo, o se entiende que lo que están haciendo es medir la capacidad de respuesta, y luego una ráfaga de ataques importantes que tiene como objetivo afectar a la entidad, ¿sí? Ya haciendo análisis de cómo es que se produjo, lo que se encontró fue que se empezó a utilizar infraestructura que son máquinas virtuales que estaban desplegadas en una nube pública. Porque otra vez intentemos entender cómo puede generarse un volumen de ataque de ese tipo. Es porque no solamente se tienen múltiples dispositivos capturados, sino porque la capacidad de conexión de estos dispositivos, de conexión y de generar tráfico, también es importante, ¿ya? Y ahí es donde aparecen el uso de, como decía, ¿no? Estas instancias que están desplegadas en proveedores de nube, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? El atacante, ¿sí? Empleó estas infraestructuras vulneradas en proveedores de nube, ¿sí? Para generar esta ráfaga de ataque hacia la víctima, ¿sí? Esto no es algo atípico, nosotros lo hemos estado viendo ya hace algún tiempo, ¿sí? El, la gran complejidad que nosotros estamos viendo en los procesos de adopción de nube es que muchas instituciones han empezado a desplegar infraestructura en la nube pública con mecanismos de seguridad bastante incipientes, incluso por debajo de sus propios estándares en infraestructuras on-premise, ¿sí? ¿Eso a qué ha llevado? A que estas máquinas que están desplegadas en la nube pública están siendo víctimas de vulneraciones, ¿sí? Hace algunos meses, no ha sido hace mucho tiempo atrás, sobre todo, por ejemplo, estaban siendo vulneradas para hacer minería de monedas, ¿sí? Para hacer actividad ilícita de minería de monedas, ¿sí? Y más recientemente, como mencionamos en este caso, están siendo utilizadas para generar tráfico de ataque hacia el exterior. ¿Qué problema tiene esto? Que al estar dentro de un proveedor de nube, no se olviden que los recursos que se consumen son pagados por la empresa contratante, ¿sí? Con lo cual, aquí aparecen dos factores que afectan claramente no solamente ya a la entidad atacada, sino a la entidad que ha sido vulnerada y que sus recursos han sido usados para generar el ataque. Primero, aparece un incremento en los costos, ¿ya? Porque se están utilizando más recursos de cómputo de los que se tenían previstos. Y segundo, no se olviden que uno de los componentes más caros, si se quiere poner usar ese término, en las nubes públicas es el tráfico saliente, ¿sí? Y precisamente eso es lo que se termina generando en estos escenarios. Mucho tráfico saliente para afectar otra vez a la víctima del ataque de denegación de servicio en este caso, ¿sí? Entonces, esto es un tema que llama la atención en general porque la solución involucra a múltiples actores de cara a cómo mitigar ataques de este tipo, que es lo que se está viendo en el último trimestre, sobre todo de este año. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros que se puede hacer para proteger? Si se ve, no se puede, no es una sola acción, ¿sí? Entonces, lo primero es, desde el lado de los usuarios finales, ¿sí? O de las empresas, ¿sí? Contar con mecanismos que puedan ir controlando actividad atípica de tráfico y que puedan, idealmente, de manera automática, reaccionar cuando se ve que este tráfico está está excediendo los patrones normales y por lo tanto hace suponer de que se trata de un ataque. De esa forma, estas instituciones terminan no viendo afectada
su operación normal, ¿sí? Entonces, esto es lo que se puede hacer como institución víctima de un ataque, ¿sí? Desde el lado de las infraestructuras que están desplegadas en la nube, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuevamente hay que desplegar los mecanismos de control que permitan validar que en las distintas máquinas que se tienen y en la red dentro de la nube, ¿sí? No se esté produciendo ningún comportamiento atípico nuevamente. Y para eso las nubes cuentan con mecanismos para proveer información y cuentan también con un ecosistema bastante amplio de soluciones de seguridad que bien utilizadas permiten identificar estos patrones atípicos de comportamiento dentro de los recursos que están desplegados en la nube, ¿sí? Otra vez, una detección temprana permite evitar la propagación de esta infección dentro de la infraestructura que se tiene contratada en la nube y por lo tanto se evita que ésta sea utilizada para fines inadecuados, ¿sí? No olvidemos también que parte de los términos y condiciones que están expresados en la nube pública faculta a la nube a desactivar los recursos que estén allí y que estén teniendo un uso no apropiado o no aprobado por la nube pública, ¿sí? Uno de ellos es esta actividad de ataque, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nuevamente, es un tema que llama la atención, no solamente para protegerse frente a los ataques de denegación de servicio, sino a su vez para protegerse, para uno, no ser infiltrado, es no ser afectado en su seguridad y ser utilizado para generar un ataque, ¿no? Desde el lado, si se quiere, más ya de la industria, desde el lado de prevención de amenazas, es identificar estos servidores de comando y control e irlos aislando o desactivando para que puedan dejar de orquestar este tipo de ataques, ¿sí? Pero esta actividad es una actividad de más largo plazo, ¿no? Y claramente involucra a muchos más actores dentro de la industria de seguridad. Entonces, como se ve, nuevamente, ¿no? Las medidas de protección no van solamente de un lado, involucran a distintos frentes y cada uno tiene una responsabilidad particular en el proceso de prevención y mitigación de ese tipo de ataque. Hacia adelante, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? Lo que estamos viendo es, y si ven, no estoy poniendo tendencias para el próximo año, ni mucho menos. Es decir, si nosotros empezamos a ver las predicciones de las tendencias de ataques de denegación de servicio de los últimos, del último inicio, de fines del 2021, ¿sí? Nos estaban diciendo que teníamos que seguirnos cuidando de ransom de DOS, ¿sí? Que claramente los ataques, los reflection attacks iban a seguirse, iban a seguir estando presentes, ¿sí? Y algunos de estos estamos viendo que efectivamente se están dando, reflection attacks se están dando, ransom de DOS se sigue utilizando, pero a su vez estamos viendo que aparecen nuevos factores como estos que les decía de empezar a utilizar la plataforma de nube para generar ataques, ¿sí? Entonces, las tendencias, ahora yo prefiero mostrarlas más en el corto plazo para ir viendo qué es lo que tenemos que ir haciendo para poder accionar o prevenir ser utilizado para generar un ataque, ¿no? Entonces, lo primero es, en el ámbito de nube, la vulneración de máquinas virtuales para amplificar capacidad de ataque, ¿sí? Este sigue siendo un tema que llama mucho a la atención, ¿sí? Otra vez, en los últimos años, pandemia lo que generó es un proceso de adopción bastante acelerado de lo que es los servicios de nube pública, ¿sí? ¿Por qué? Fácil adopción, variabilidad de costos, ¿no? Se puede activar y desactivar en cualquier momento, ¿sí? Y eso se tuvo un segundo impulso llevado por la dificultad o por el problema logístico mundial que hemos venido viviendo, que requiere la infraestructura tecnológica en general. Entonces, la nube pública ha tenido esos dos grandes aceleradores en los últimos 2 años, ¿sí? El problema es que mucha de esta adopción nuevamente se hizo de manera insegura y eso ha generado muchas de estas vulneraciones
en el ámbito de seguridad de lo que está desplegado en la nube. ¿Sí? Y esta parte, esta capa, claramente es responsabilidad de la entidad contratante, no es responsabilidad de la nube per se. ¿Sí? Entonces, este es un primer tema a ponerle atención. ¿Sí? Lo siguiente es lo que se llama hit and run. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es, nuevamente, los pequeños ataques que lo que tienen como objetivo no es desactivar al atacado, sino es medir su capacidad de respuesta. ¿Sí? Es, primero, ¿tiene defensas adecuadas? ¿Cuál es su forma de defensa? ¿Cómo lo puedo atacar de forma que lo pueda sacar de línea? ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Sí? Y lo siguiente, ¿no? No todo es volumétrico, no todo es fuerza bruta, ¿no? Los ataques están siendo mejor calculados, otra vez porque buscan ser cada vez más eficientes en el mismo del ataque, ¿no? Es decir, el gran problema de la ciberdelincuencia o la delincuencia informática es que el atacante es una persona, un grupo de personas que tienen una capacidad técnica bastante elevada, ¿no? Y utilizan ese conocimiento, además, de forma de obtener el mayor rédito para ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo o previendo en el corto plazo, que va a ser la actividad más frecuente en lo que corresponde a través de ataques de denegación de servicio. ¿Sí? Y en México, ¿qué se vio? ¿Sí? No existe una estadística más actualizada que esta que yo muestro del 2020, pero tampoco tendría por qué haber variado significativamente en, en el año pasado ni este año. ¿Sí? La estadística es de NetScout, ellos publican un informe sobre la situación de Internet cada cierto tiempo, y como parte de eso van estudiando algunos países. ¿Sí? El último año en que se estudió México fue el 2020 y ese es el gráfico que estoy mostrando acá. ¿Sí? Y lo que se ve son los tamaños de los ataques. ¿Sí? Los ataques más grandes que se fueron registrando. ¿Sí? Entonces, si se ve, los ataques exceden en muchos casos la capacidad de mitigación de muchas organizaciones, claramente, sin importar la capacidad del canal de Internet que tengan. Entonces, no hay muchas entidades que tengan canales de Internet que soporten este tráfico de ataque, menos algunos proveedores o ISPs que actúan en áreas geográficas reducidas. ¿Sí? Es decir, fácilmente saturan esa capacidad de atención. ¿Sí? Nuevamente, no hay nada que permita indicar de que esta tendencia no siguió creciente o se mantuvo en estos niveles en el último año y medio. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos? Porque ya vimos el problema, ya lo entendimos un poco cuál es el comportamiento. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y yo aquí planteo algunas preguntas que son las que tenemos que hacernos para poder definir qué tipo de situaciones afrontamos. ¿Sí? Lo primero es categorizar la infraestructura que tenemos, la infraestructura tecnológica que tenemos, entre aquella que es crítica para el negocio y aquella que no es crítica para el negocio. ¿Sí? Para aquella que no es crítica para el negocio, entonces toleramos ciertas interrupciones. ¿Sí? Y si es tolerable la interrupción, entonces se pueden activar algunas soluciones, como por ejemplo las soluciones tipo CleanPipe. ¿Sí? Muchas de las soluciones que se conocen en el mercado como CleanPipe, y ese es otro tema que olvidé mencionar, es decir, no existe un estándar a nivel global que permita decir las soluciones CleanPipe cumplen con estas características y estas otras a las adolecen versus a las soluciones más complejas de mitigación de ataques. ¿Sí? Es más, por decirlo en términos comerciales, que un estándar. ¿Sí? Sin embargo, lo que sí se ve en general en toda la región es un perfil común de lo que se llama CleanPipe. ¿Sí? Típicamente son soluciones que utilizan cierta capacidad del proveedor de Internet para mitigar a nivel del backbone, es decir, con filtros de acceso, ¿sí? De control de acceso, y luego lo complementan con algunas plataformas de mitigación de ataque, pero que tienen escalas bajas comparativas para atender otra vez ataques de
pequeña o mediana intensidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando estas plataformas se exceden en su capacidad de atención? Lo que típicamente sucede con una solución de CleanPipe es que el tráfico en exceso, ¿sí?, se empieza a mandar a, a un black hole, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La entidad termina desconectada por un periodo de tiempo. ¿Sí? La entidad atacada termina desconectada por un periodo de tiempo. ¿En qué entendimiento? En el entendimiento que el ataque va a, va a desactivarse pasado un tiempo X, ¿sí? Y luego de eso se puede retomar la actividad regular. Otra vez, funciona bien cuando no es un servicio crítico de negocio, ¿sí? O lo que se está protegiendo no es un activo crítico de negocio. Los siguientes son las soluciones de mitigación de ataques que se activan a demanda, ¿sí? O las que se pueden contratar por vez, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Hay un tiempo entre que se activa la solución y la solución empieza a ser eficiente, ¿sí? Y ese tiempo puede variar entre minutos y horas, ¿sí? Y durante todo ese tiempo la entidad está fuera de línea, ¿sí? Otra vez, al no ser un servicio crítico, no impacta estar fuera de línea por ese periodo y luego se retoma la actividad regular de negocio. Para los servicios que no se toleran interrupción, ahí lo que se requiere, otra vez, son soluciones que están permanentemente activadas, ¿sí? De esa forma, los picos de ataque, o sea que se produzca un ataque pequeño o masivo, ¿sí?, no debe afectar la continuidad operativa de esa solución, ¿sí? Y ojo, otra vez, no estoy diciendo que esto sea orientado a una empresa u otra. Tiene que ver mucho, otra vez, con la aplicación y la naturaleza de la aplicación y dónde esta aplicación reside para ver qué mecanismo de defensa es el que se tiene que aplicar, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a proteger? ¿No? Cuando queremos proteger enlaces, claramente existen soluciones como, por ejemplo, CleanPipe y las soluciones de mitigación de ataques a nivel de red, que son 100% funcionales y son efectivas para contenerlos a ese nivel. Sin embargo, ataques más complejos, ¿sí?, esos ataques que estén dirigidos a la capa de aplicación y que en muchos casos también están buscando que sacar ventaja desde el lado de que con un volumen determinado desactivar que esa aplicación funcione, no son tan eficientes las soluciones ni de CleanPipe ni de DDoS tradicional para, para protegerse, ¿sí? Y ahí es donde entran a tallar soluciones tipo WAF o, por ejemplo, incluso algunas funcionalidades de redes de distribución de contenidos, de lo que son CDNs, ¿sí? ¿Qué complejidad hay con las CDNs? No se olviden que las CDNs cobran por tráfico entregado, entonces si está siendo atacado, ese tráfico puede llegar a impactar la factura mensual finalmente, ¿sí? Hay que entender bien los términos y condiciones de uso de cada servicio nuevamente ahí, ¿sí? Finalmente, si tenemos infraestructura desplegada en nube, ¿sí?, lo que se tiene que aplicar en ese caso, si se quiere proteger exclusivamente a nivel de volumen, no a nivel de la capa de aplicación, son las soluciones nativas de la nube. Todas las nubes públicas tienen una solución propia, nativa, de mitigación de ataques de generación de servicio, ¿sí? Como mínimo una, sino múltiples, ¿sí? Y también tienen esquemas que permiten proteger frente a ataques a nivel de la capa de aplicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, otra vez, tenemos que entender bien qué es lo que vamos a proteger, ¿sí? Lo último, el último bloque, si se quiere, de preguntas grandes que tenemos que respondernos es, ¿y qué pasa si este ataque no es sino un distractor? ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos claramente ganar visibilidad, ¿sí? Y para ganar visibilidad lo que tenemos es que desplegar sensores dentro de nuestra infraestructura tecnológica, ¿sí? Sensores que nos permitan darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y una vez que se detecta un patrón atípico, que puedan activar de manera automática una mitigación,
¿sí? ¿Y qué es una mitigación? En muchos casos, aislar ese dispositivo de forma que no pueda ser utilizado para desde allí saltar y vulnerar a otros dispositivos, o incluso que la información que allí radica pueda ser extraída, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso solamente se puede conseguir utilizando automatización. Y lo cierto es que hoy día existen múltiples herramientas para poder realizarlo, ¿no? Tanto para entornos tradicionales como para entornos en nube, ¿sí? Finalmente, siempre se tiene que tener en cuenta lo que son respaldos, ¿sí? Y un plan de continuidad de negocio que prevea este tipo de situaciones, ¿sí? Yo les voy para ejemplificar esto último, ¿sí? Eh, Les comparto, por ejemplo, eh, nosotros vimos hace algún tiempo, ayudamos a mitigar un ataque de denegación de servicio a un proveedor, a un ISP, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que sucedió? El volumen de ataque excedía la capacidad de Internet contratada por ese ISP, con lo cual sus mecanismos de defensa propios, los que estaban en su backbone, claramente no eran eficientes, porque primero sus conexiones a Internet habían sido saturadas, ¿sí? Segundo, lo que empezaron a surgir fueron algunas dudas desde el lado de ellos, porque era, ok, ¿qué defiendo? Que era la pregunta que nosotros hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que deseas que defienda? Y ellos no sabían, por ejemplo, si el ataque estaba dirigido a alguno de sus clientes o estaba dirigido hacia ellos, ¿sí? Y durante un periodo de cerca de una semana estuvimos activando y desactivando redes a ser protegidas. ¿Por qué? Porque en su plan de continuidad operativa ellos no tenían claramente establecido qué es lo que tenían que proteger y qué servicios eran los que tenían que asegurar y qué clientes eran los que sí o sí tenían que mantener activos y cuáles otros no, ¿sí? Claramente, durante esa semana tuvieron diversos niveles de afectación de servicio, ¿sí? Que pudo haber sido mucho menor si es que hubieran tenido esas definiciones de continuidad operativa, de cómo actuar, qué es lo que, qué es lo que tienen que proteger y cómo protegerlo definido con anterioridad, ¿sí? Entonces, otra vez, un plan de continuidad operativa que permita identificar este tipo de escenarios, cómo reaccionar de cara a comunicación externa y cómo reaccionar internamente, qué priorizar y cómo protegerlo es importante, ¿sí? Aquí yo lo que quise es poder ejemplificar en qué casos una solución es más efectiva que otra y marcar algunas diferencias, ¿sí? Eh, y porque son, sobre todo las tres primeras, ¿sí? En muchos casos son confundidas como equivalentes, ¿sí? Como soluciones de mitigación de ataques, ¿sí? Hay, hay muchos operadores que pueden proteger frente a ataques de denegación de servicio exclusivamente utilizando lo que es su backbone para dar la protección, ¿sí? En ese caso lo que tenemos que tener presente es que esa protección se da utilizando exclusivamente lo que son ACLs, ¿sí? Y los ACLs son muy eficientes para proteger frente a lo que ya se conoce, ¿sí? Frente a reglas que se puedan ir determinando, pero claramente ante ráfagas que van mutando no son eficientes, con lo cual primero, solamente sirve para proteger enlaces. Segundo, no va a permitir, por ejemplo, protegerse frente a ataques multivectores, ¿sí? Este, ¿qué sí es eficiente? Es eficiente para reducir el volumen de un ataque, ¿sí? Se sirve como un primer filtro del volumen del ataque, ¿sí? ¿Para qué? Para que a su vez, ya posteriormente, se pueda hacer un filtrado más inteligente y se pueda ya a su vez ya empezar a entregar lo que se llama tráfico limpio, ¿sí? Clean Pipe, ¿no? Las soluciones de Clean Pipe típicamente otra vez están dirigidos a ataques volumétricos, están dirigidos para mitigar ataques volumétricos, ¿sí? Pero también muchas veces tienen un límite. Y el límite está marcado por la capacidad de mitigación del nodo del proveedor de red, ¿sí? Una vez excedido esta capacidad de mitigación, lo que se produce es corte de servicio para la entidad afectada,
¿sí? ¿Por qué? Porque el proveedor de red tiene que proteger su backbone y a su el resto de sus clientes y su capacidad de mitigación ya se vio excedida, ¿sí? Entonces, es una solución que funciona bien para ataques de escala pequeña y de escala pequeña sobre todo, ¿sí? Y está orientada para soluciones no críticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a producir un corte de servicio claramente en caso su capacidad de mitigación sea excedida, ¿sí? Luego vienen las soluciones de mitigación de ataques más conocidas. Y estas de acá, la particularidad que tienen es que su mecanismo de mitigación no es centralizado, es decir, no está compuesto por un nodo de mitigación, sino por nodos de mitigación que están dispersos geográficamente en múltiples puntos, ¿sí? De esa forma, ¿qué es lo que se consigue? Se consigue mitigar de manera distribuida ataques que son distribuidos, ¿sí? Y su backbone, entonces, de mitigación, termina teniendo una capacidad que excede al promedio de los ataques medianos o grandes, ¿sí? Así es como ustedes ven que, por ejemplo, en muchas noticias empiezan a salir, pues, ¿no? Distintas instituciones o distintas empresas que publicitan que han mitigado ataques de 1 tera y medio, ¿no? De volumen de ataque, ¿no? Claramente no porque tienen un nodo con esa capacidad de mitigación, sino es porque tienen múltiples nodos que combinados están logrando contener un ataque de ese perfil, ¿sí? Otra vez, es una solución 100% orientada a proteger frente al volumen, no frente a la vulnerabilidad de una aplicación particular, ¿sí? Cuando estamos hablando de proteger una aplicación per se, ahí es donde entran las soluciones tipo WAF, ¿sí? Esas soluciones son las que nos permiten proteger a nivel de la capa de aplicación, también permiten proteger frente a ataques volumétricos dirigidos a esa aplicación, ¿sí? Y esta de acá puede funcionar también tanto para infraestructura on-prem como infraestructura que esté desplegada en nube pública, ¿sí? Un tema que también hay que tener presente, y me estaba olvidando mencionar, es que las soluciones de mitigación de ataques de denegación de servicio, ¿sí? Uno puede encontrar como si fueran dos soluciones distintas. Aquellas que permiten proteger infraestructura en-prem y enlaces, ¿sí? Ese tipo de soluciones son las comúnmente contratables, ¿sí? Fuera de las nubes públicas, ¿sí? Pero cuando la infraestructura está en una nube pública y esa infraestructura se tiene que proteger frente a un ataque de denegación de servicio, lo recomendable y lo que frecuentemente lo único que funciona es si es que se utiliza la misma infraestructura de la nube pública, ¿sí? Eso como otra vez como regla general, hasta algo que se utilice una red CDN para entregar el contenido, ¿sí? Entonces, diferencias en algunas soluciones que permiten resolver este tipo de situaciones, ¿sí? Y como para ir dando, dando cierre a la presentación, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿sí? Es prácticamente igual de importante protegerse frente a un ataque de denegación de servicio como evitar ser parte de un ataque, ¿sí? Eh, si uno es víctima de un ataque de denegación de servicio, claramente va a haber afectada la reputación, va a haber afectada su continuidad operativa y probablemente sea víctima de exfiltración de datos, ¿sí? Pero si uno es parte de un ataque de denegación de servicio, ¿qué es lo que pasa? Primero, sus dispositivos están afectados, están infectados y por lo tanto probablemente también pueda ser víctima, si es que ya no lo fue, de un problema de exfiltración de datos, ¿sí? Segundo, tanto las reglas de los proveedores de Internet como de las reglas de los proveedores de nube, esa institución puede ser desconectada, ¿sí? Y tercero, también puede ser víctima claramente de, de un problema de reputación, aparte de un costo importante que se puede producir por utilizar recursos en exceso a los que tenía previsto, ¿sí? Siguiente, los mecanismos de ataque están cambiando permanentemente, ¿sí? Con lo cual, ¿eso qué obliga? Obliga a que las organizaciones tengan que irse adaptando también permanentemente. Y si las organizaciones
trabajan con terceros que los ayuden a protegerse, deben exigirle a estos terceros que también permanentemente estén actualizando sus mecanismos de defensa. Porque si el atacante va cambiando permanentemente, nuestras defensas también tienen que hacerlo, ¿sí? Y por eso que se dice, ¿no? La visibilidad es importante en el ámbito de seguridad, ¿no? Entender qué es lo que está pasando para poder reaccionar adecuadamente es crítico, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente? El negocio exactamente es directamente el afectado ante un ataque, ¿sí? Tanto desde el lado de reputación, que puede derivar en que muchos negocios terminen quebrando, ¿sí? Desde el lado económico, muchas veces tienen que pagar rescates o se ven presionados para pagar un rescate, ¿sí? Y lo mismo, desde el lado, nuevamente, económico por exceso en consumos de recursos, ¿sí? Entonces, no se puede decir que frente a ataques de denegación de servicio, el área de tecnología o el área de seguridad es la única que debe encontrar una solución, ¿sí? Sino que el negocio tiene que estar involucrado dentro de la solución, ¿sí? Desde temas tan sencillos como cómo actuar si lo que nos están pidiendo es un rescate, ¿sí? ¿La entidad está dispuesta a pagar o no? ¿Cómo va a comunicar a sus clientes o al público en general que es de la situación bajo la que se encuentra? ¿Sí? ¿Cómo va a actuar el área de tecnología? ¿No? Entonces, esos mecanismos, ¿no? O estas definiciones son importantes que se tomen, ¿no? A nivel dirección y no acotarlos solamente al área de tecnología pensando que es un problema tecnológico, ¿sí? Y eso engancha con el siguiente punto, ¿no es cierto? Un plan de continuidad de negocio, ¿no? Y un plan de continuidad operativa es crítico y tiene que ser integral, ¿no? Tiene que involucrar a todas las áreas de la organización, ¿no? Porque termina afectándose a toda la organización en caso se tenga un evento de esta naturaleza, ¿sí? Y, y por último, ¿no? La seguridad no es un tema de estancos, se tiene que ver de manera integral, porque nosotros tenemos que poder llegar a entender, ¿no? Lo que viene sucediendo en cada uno de los componentes de tecnología que venimos utilizando, o que ponemos a disposición de nuestros usuarios internos y nuestros usuarios externos, en nuestro ecosistema de partners, y entendiéndolo, poder detectar tempranamente y actuar de manera correspondiente ante un intento de ataque o ante un ataque ya en curso, ¿sí? Eso es lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. No sé si hay alguna duda o consulta dentro de los asistentes. Pues para mí todo bien, todo estuvo muy claro. Yo tenía una pregunta si la grabación de la presentación no la iban a compartir para poder checar como los links que venían. Sí, Vanessa, la presentación, la grabación va a quedar a disposición de la entidad en los siguientes días. Calculo que les van a compartir los links para que puedan acceder a ellos. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, nuevamente agradecerles a todos por su tiempo, por su participación. Desde Sirion nosotros tenemos el objetivo fundamental de generar conciencia y distribuir y compartir conocimiento alrededor del ámbito de seguridad. Así que nuevamente quedamos a disposición para asesorarlos, acompañarlos o compartir nuevamente su experiencia de lo que vemos en las distintas industrias, en los distintos países donde operamos y
y ayudar a generar un ecosistema del ámbito de seguridad bastante más robusto y que nos beneficie a todo el ecosistema en general. ¿Sí? Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias.